Buenas tardes a todos mis hermanos. Vamos a dar comienzo a la tarea del día de hoy. Vamos a comenzar primero con la oración a cargo de María Telles Velasco, para que por favor nos haga la oración. Bueno, buenas tardes para todos y todas. De antemano les damos la bienvenida a esta tarde de conocimiento. Vamos a iniciar con la oración de la tarde de hoy. Entonces nos disponemos, cerramos nuestros ojos, le damos gracias a Dios por este nuevo día que nos ha permitido vivir. Gracias, Señor, por cada una de las bendiciones que derramas en nuestras vidas, a nivel personal, emocional, laboral, espiritual, físico. Te ponemos en tus manos a aquellas personas que en este momento sufren alguna necesidad física, espiritual, mental, que tienen a un ser querido privados de la libertad, en un hospital o deambulando en una calle. Te agradecemos, Señor, por esta tarde de aprendizajes, de conocimientos, para que todo lo que compartamos en este espacio nos toque el corazón, pero también transforme nuestra vida material y espiritual. Te agradecemos, Señor, por cada una de las bendiciones, por los alimentos, por las personas que labran la tierra, por aquellas personas que hacen posible que nos alimentemos, tanto física como espiritualmente. Te encomendamos la tarde de hoy, todos los conocimientos que aprendamos y para que siempre se haga tu voluntad en cada uno de nosotros y que así sea. Le damos las gracias a mi tía por la oración. Vamos a continuar con la presentación del expositor. El expositor del día de hoy es Humberto Figueroa. Es abogado con especialización en Derecho Penal y Ciencias Forenses de la Universidad Católica. Es miembro activo del Centro Espírita Rutas de Luz y hace parte de los departamentos administrativos y financieros, divulgación y asistencia espiritual. Ha sido facilitador del curso básico de espiritismo y curso de trabajadores espíritas del Manual de la Confecol. Es exdirector y es director administrativo y financiero de la FEC. Y hoy la conferencia es Espiritismo y Vida. Le damos la palabra a Humberto y les recordamos a todos mantener los micrófonos cerrados y cualquier pregunta la pueden hacer por el chat. Gracias. Muy buenas tardes para todos. Para hoy el tema, el espiritismo es vida. Allan Kardec, como conocemos, es el fundador del espiritismo y en él recae toda una investigación científica que se tradujo en la creación de sus libros, como es el libro de los espíritus, el Evangelio según el espiritismo, el libro de los medios, el cielo y el infierno, entre otras obras que son la base de la codificación espírita y que es la base precisamente del conocimiento que invitamos o nos invitan constantemente a conocer, que es muy profunda. ¿Qué es el espiritismo?
Entonces el espiritismo es una ciencia de observación y una doctrina filosófica. Así lo catalogó Kardec, y nos da las bases de buscar el espiritismo su lado científico, pero además filosófico, que es para poder comprender las ideas y comprender la relación del mundo con el hombre. Como ciencia práctica consiste en relaciones que pueden establecerse con los espíritus. Deja de ser el solo mito que el espíritu es ese que en la antigüedad se hablaba de ese demonio, a convertirse en lo que con profundidad es lo que anima a los hombres, aquella facultad vital que hace que los hombres podamos vivir. Como doctrina filosófica comprende todas las consecuencias morales que se desprenden de semejantes relaciones. Sabemos que existe precisamente en el hombre una condición moral que todos buscamos de alguna manera poder comprender el por qué sentimos y queremos comprender a los demás, por qué queremos ayudarnos. Esas son las condiciones morales, pero por supuesto son mucho más extensas. ¿Y qué es la vida? La vida viene del latín vita, y en biología es el ser que tiene su propio movimiento. Es un fenómeno que anima y da vida a la materia, la existencia y la capacidad de los seres vivos para desarrollarse, reproducirse y mantenerse en un ambiente y la duración de los objetos. Eso hablamos de la vida como la conocemos desde el aspecto físico. Y también el modo o conjunto de actividades o de acciones de medios y de los procesos de relacionamientos para vivir. Ya se refiere al comportamiento humano. Para tener vida, un ser vivo necesita crecer, metabolizarse, moverse, reproducirse o no, y responder a los estímulos externos. Eso es lo que podemos entender como vida. Pero es mucho más complejo, por supuesto. En el caso del ADN, que es el sustento de la vida, hoy se predomina tantas investigaciones acerca del ADN. El científico ruso Payov Gargajev, él dice que el ADN puede ser influenciado, reprogramado por las palabras y las frecuencias. Explica este fenómeno como clarividencia, intuición, actos espontáneos y remotos de sanación, autosanación, técnicas de afirmación, auras de luces visuales alrededor de la gente. Entonces, el ADN ya no solamente hoy es visto como una cuestión física, inclusive dentro de lo que estaba mirando el ADN, han encontrado y han hecho mediciones que hay una vibración y esas vibraciones ya pueden ser escuchadas. Antes se creía que el ADN era una cuestión de moléculas químicas, pues no, ahora es mucho más complejo. Principalmente, maestros espirituales también hablan de cómo el ADN, precisamente para poder comprender que somos también de otra naturaleza, porque es modificado el ADN por la influencia mental sobre los patrones del tiempo y mucho más. Nos dice ese investigador que además existe evidencia para un nuevo tipo de medicina en el cual el ADN puede ser influenciado y reprogramado por las palabras, frecuencias, sin extraer ni reemplazar los genes individuales. Entonces hoy constantemente se habla de reprogramación genética, que de alguna manera cuando cambiamos nuestro pensamiento, nuestra forma de vivir, también hacemos una reprogramación y lo sabemos y lo sentimos. Entonces deja de ser una simple forma de conocimiento a convertirse en una realidad en nuestro ser. Pero para poder hablar de la vida, la parte espírita nos habla de un principio vital. Allan Kardec hizo una investigación profunda y entonces nos dice que el principio de la vida material es en el cual se sustenta y es la fuente común a todos los seres vivientes, desde las plantas hasta el hombre. Ese es el principio vital.
Visto que la vida puede existir prescindiendo de las facultades de pensar, el principio vital es una cosa distinta e independiente. Por eso, ahí nos dice como el fluido vital o el principio vital de una planta es lo que la anima, pero no quiere decir que tenga inteligencia. La inteligencia también es una facultad que tiene, sabemos, el espíritu también siendo el que se integra con la parte vital, conforma y con la materia conforman la vida. Entonces, el porqué de ese principio vital. Para unos el principio vital es una propiedad de la materia. En efecto, un efecto que se da cuando la materia se halla en determinadas circunstancias. Según la opinión de otros, y esta es la idea más común, aquel reside en el fluido especial universalmente esparcido que cada ser absorbe y asimila una parte durante su vida, así como vemos que los cuerpos inanimados absorben la luz. Entonces, ese fluido vital es propio de cada individuo, de cada ser, de cada condición de vida que absorbe unas condiciones especiales. Esto sería entonces el fluido vital, que con arreglo a ciertas opiniones no sería otro que el fluido eléctrico animalizado. También es otro nombre que se le da al fluido vital. Designado a sí mismo con nombre de fluido magnético, fluido nervioso, etc. También en el caso de los libros de Guidibaldo, nos habla del modelador biológico. Y nos habla precisamente en sus obras de cómo se integra millones de células, billones de células se integran con esos enlaces y se modela de acuerdo a las condiciones que necesita el espíritu para encarnar. Entonces, cada vida tenemos unas condiciones particulares y especiales y se modela de acuerdo a esas condiciones para poder tener esas características que nos hacen únicos o con unas particularidades especiales. Hablemos del conocimiento. Entonces tenemos un conocimiento tradicional que se adquiere en el entorno de la familia y lo social, como son los valores morales, religiosos, culturales, entre otros. Existe un conocimiento académico, que es el adquirido por en instituciones como escuelas, colegios, institutos, universidades. Este conocimiento establece criterios de observación científica y de valoración de hipótesis y probatorias. Pero además existe un conocimiento informal, conocimientos de diferentes grupos, instituciones, que no tienen un fin académico, sino de formación personal y de sus valores. Esas son las bases que nos hacen hombres integrales en la búsqueda de mejores conocimientos y para poder hacer una investigación como lo ideal es como lo hizo Allan Kardec, llegar al fondo del asunto de esos fenómenos que tanto inquietan al hombre, que va más allá de la simple vida material. Los conocimientos que adquiere el hombre a través de su vida le permiten ir formando criterios del mundo. De ese mundo fenomenológico o mundo de la materia. Pero asimismo se van formando criterios de análisis de la vida y de los fenómenos que no se pueden explicar. Solo con la educación y la formación tradicional se puede solucionar los interrogantes como son. Existe la reencarnación, somos seres espirituales, fin de la vida. Aparte de las leyes de la materia, existen leyes espirituales, interrogantes que no se pueden solucionar solamente con esos conocimientos. Y parte de esas respuestas se encuentran en las obras de Allan Kardec. Precisamente en el libro de los espíritus, en un resumen, nos plantea adicionalmente que existe un fin en la vida presente, que muchas veces no vemos en una educación tradicional o con la enseñanza que tenemos de nuestros padres o académica, es muy limitada. Pero ¿qué decir de la vida futura? Muy pocas veces podemos saber qué va a suceder, porque pues, nuevamente son conocimientos muy respetables, pero muy limitados.
y el porvenir de la humanidad. Constantemente cuando vemos las crisis como la que está sucediendo en la humanidad, en muchas guerras, pandemias, etcétera, uno diría, bueno, entonces la humanidad no tiene futuro. Pues claro que sí. No lo podemos percibir porque aún no tenemos esa capacidad de comprender que más allá de los líderes que tenemos en cada país, existen también unos líderes en el plano espiritual que dirigen la humanidad desde esos planos. Y aunque no lo percibamos, todo en la humanidad se va llevando paso a paso y por supuesto la humanidad no solamente tiene su aspecto divino en el cual es protegida, sino que también tiene una posibilidad de aprender a base de sus errores, de sus situaciones difíciles. Y por eso aparentemente no lo vemos, pero sí hay condiciones que dirigen la humanidad desde todos los puntos de vista. Y ahora viene el por qué el espiritismo es vida. Porque sus enseñanzas nos llevan del simple hombre que observamos con sus características que podemos observar por los sentidos al hombre divino, hijo de un Dios majestuoso, creador de todo lo existente. Por supuesto, esto también nos lo lleva a la religión. Muchas religiones nos llevan a comprender que somos esos hijos divinos. Pero adicionalmente, como también la religión nos dice, somos todos iguales y que tenemos la naturaleza de la inmortalidad, que cosa que el conocimiento tradicional nos limita, no nos puede dar esa respuesta. En cambio, sabemos que las obras de Allan Kardec, cuando se investigan a profundidad, nos dan esa certeza, ya deja de ser simplemente ese conocimiento. Y que tenemos la naturaleza de la inmortalidad, que somos esos hombres del ayer, que esta vida no es una sola. Entonces, por eso tenemos también limitaciones en nuestra vida, porque pues dependiendo de lo que fuimos en el ayer, hoy somos, pero también lo que somos hoy y lo que logremos con nuestro trabajo, con nuestra dedicación, seremos. Por eso, dentro de las leyes espirituales, vemos que la ley del trabajo es en esencial lo que nos permite ir avanzando en ese camino de evolución. Pero además, hace 15 días encontré esta frase muy interesante, que somos los ayudantes, en Corintios 6:1, somos pues los ayudantes de Dios y ahora les suplicamos que nos hagan útil a la gracia de Dios que han recibido. Entonces, todos, por ello debemos comprender esa condición, que todos somos ayudantes, que debemos alegrarnos al saber que Dios ve nuestro trabajo cualquiera que sea y que toda buena obra con amor y desinterés también es recompensada. Entonces, a veces uno nos toca durante mucho tiempo hacer unas labores que uno dijera, no, yo quiero ya ser gerente. No, un momento, usted todavía tiene que seguir aprendiendo. No, uno ya quiere ser general. No, un momentico, usted tiene que pasar muchos años siendo soldado, pasando por un aprendizaje. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede aprender a dirigir una empresa, a dirigir instituciones, si ni siquiera ha aprendido a obedecer, a hacer las labores más simples? Entonces, lo mismo Dios nos tiene aquí como sus ayudantes en esa perfección, que por supuesto no será en una sola vida. Gastaremos, llevaremos muchas vidas. Y en esa pregunta, ¿solo existe la vida física? Para un materialista la vida es solo una y solo física. Y es la única que existe, y al cesar la vida biológica ya no hay nada más. Para el espiritismo sí existe una vida espiritual, también para las religiones. Y nos dice que para el observador y el estudioso de los eventos que se describen a diario en la sociedad, de la aparición de espíritus, casas embrujadas y, en fin, y una infinidad de eventos de naturaleza extrasensorial, un buen observador puede deducir que efectivamente hay algo más allá de la vida física. La naturaleza del hombre. El hombre está constituido por su espíritu, su periespíritu
y su cuerpo. Sabemos que el periespíritu, como lo vimos atrás, es ese fluido vital, que es ese modelador biológico, que es ese fluido eléctrico, entre otros nombres que se le da. El hombre encarnado está constituido por el espíritu, que es inmortal. El espíritu se integra al cuerpo y el espíritu. Y sabemos que se modela de acuerdo a nuestra necesidad, tanto nuestra condición física como también las limitaciones de esas condiciones físicas. El periespíritu es un envoltorio fluídico permanente, invisible a nuestros sentidos naturales, que acompaña el alma en su evolución infinita y con ella se mejora y purifica. León Denis, Después de la muerte, 1994. Allan Kardec, en sus obras, comenzando por el libro de los Espíritus, realiza un análisis racional de la existencia del mundo espiritual, la inmortalidad y la realidad de la muerte. En ese tiempo de Allan Kardec, de 1850 y tanto, 1860, el materialismo imperaba, pero también aparecieron precisamente toda una serie de eventos, como fueron las mesas danzantes. Y en esa investigación encontró, y precisamente fue la base de sus obras, en una investigación profunda que duraron varios años. Y dentro de ellos se encontró que el plano espiritual es un plano más sutil que la materia física. Y además de ese plano existente, existen otros planos que son de naturaleza superior o inferior, y en donde se encuentra el cielo y el infierno, y donde van los espíritus. Entonces, por supuesto, las religiones nos dan una serie de conceptos, como es que las almas van al infierno o van al purgatorio o van al cielo, pero las religiones se quedan limitadas a condenar al espíritu, pero no se logra más allá. Por eso las religiones son base de poder investigar e ir más a fondo de lo que sucede con el espíritu, como sí lo hizo Allan Kardec. En el caso del umbral que tantas veces nos menciona el espiritismo, el paso por el umbral es una experiencia para el espíritu que es temporal, puesto que no existe pena eterna y Dios en su bondad infinita eleva a las almas que han caído en desgracia. El umbral vendría a ser ese infierno que tanto se predica en el catolicismo y en muchas religiones. El espiritu se encuentra sometido a las leyes morales, y el espiritismo recalca la búsqueda de la virtud. El Evangelio, según el espiritismo, nos trae las lecciones que son guía en el mejorar y la fortaleza para emprender esos cambios. Entonces, no solamente se queda limitado a que existe el espíritu, las enseñanzas de Allan Kardec, no. Nos dice que hay unas leyes morales, y por eso el ser humano tiene que aprender lecciones para poder comprender esas leyes morales. Y al comprender esas leyes morales, poco a poco va comprendiendo que somos esos seres espirituales, pero que necesitamos mejorar. Porque la vida física es solo una de ellas, o es una de las manifestaciones donde hay un aprendizaje, donde hay una manifestación de lo que es la realidad de ese ser, pero esa realidad comprende otra realidad superior, que es la existencia de la vida inmortal, y para ello las leyes morales. En el libro tercero del libro de los espíritus encontramos las leyes morales. Las vamos a enumerar rápidamente. De esa ley divina o natural existe la ley de adoración, la ley del trabajo, la ley de reproducción, la ley de conservación, la ley de destrucción, ley de sociedad, ley del progreso, ley de igualdad, ley de libertad, ley de justicia.
Entonces vemos que hay unas leyes que regulan no solamente, como sabemos, el plano de la materia, sino el plano espiritual. No se escapa ningún ser a esas leyes. Es difícil de comprender cómo funcionan esas leyes, pero lo cierto es que esas leyes son similares a las leyes de la materia. Y por lo tanto el espíritu está sometido a las leyes espirituales creadas por Dios. Y el adelanto, aunque parezca imperceptible, se da en cada vida la evolución y se avanza hasta llegar a ser espíritus puros. Nos dice la doctrina espírita de cómo en cada vida vamos precisamente, muchas vidas son de prueba, muchas vidas son de conocimiento, de aprendizaje, pero que cada vida nos va permitiendo avanzar en ese camino y como esos ayudantes de Dios, pues necesitamos prepararnos. En todas nuestras acciones, pensad siempre que un maestro os observa. Es un extracto del libro de los Espíritus. Se condena la vida contemplativa por ser inútil y así como monástica, puesto que Dios no quiere el cultivo egoísta del sentimiento religioso, sino la práctica, la caridad, la experiencia viva y constante del amor por medio de las relaciones humanas. Entonces nos invita a la acción, puesto que está muy bonito la meditación, ese mundo monástico, pero nos quiere esos hombres activos. Y por eso, en esa evolución, ganamos paso a paso con nuestro trabajo y con nuestros esfuerzos en ese, digamos, ese escalón que se va dando, en ese ascenso. Entonces, vamos a hacer un repaso corto donde nos dice que el espiritismo es vida, por medio de conocimientos que nos transmite y nos hace comprender que somos inmortales. Entonces hay una infinidad de pruebas que Allan Kardec ha recopilado y que están en muchas de las obras de Allan Kardec, como El cielo y el infierno, donde nos escribe todos los casos de ese sufrimiento, de ese espíritu que ha pasado por, conocemos hoy el concepto del umbral, esas condiciones. Por eso la vida del hombre debe ser una vida no solamente hoy basado en un concepto religioso, sino nos invita en las leyes morales a ese hombre de acción, a ese hombre de superación, a ese hombre que debe transitar del simple conocimiento, de la simple acción del aprendizaje, a ese hombre de llevar la virtud, de llevar cada forma de la enseñanza que se nos transmite como un hombre de acción, como un hombre de vida. La vida del hombre no solo comprende, además de la vida física del espíritu, que es la parte inmortal. Entonces, la inmortalidad del hombre, como ese video corto nos dice, pues surgen una serie de dudas. Somos esos hombres del pasado. ¿Traeremos algo hoy en el presente de esos hombres? Por eso esa comparación. Por supuesto que traemos unos rasgos del pasado. Parte de ese carácter que hoy tenemos ha sido modelado en el pasado. Pero también ha sido modelada las virtudes. También han sido modeladas nuestras potencialidades, nuestras características que nos hacen emprender, ser hoy hombres dedicados al trabajo, a la familia, ser hombres mejores, pero por supuesto no sabemos que no podemos quedarnos en el pasado, debemos seguir. Es más, el pasado solo será un punto de referencia para las metas a continuar. Que existen leyes morales y que estas leyes están presentes en el mundo físico como en el mundo espiritual. Entonces, esas leyes nos regulan, esas leyes nos limitan, pero también nos dan la oportunidad para avanzar. Porque a medida que logremos superar nuestras limitaciones, alcanzaremos lo que son las virtudes, que son
esas virtudes que se quedan, esos logros que se quedan con el alma, que ya no quedan en la individualidad cuando dejamos de ser X personalidad, sino que nos convertimos en esos espíritus con esos atributos que permanecerán durante la vida eterna. ¿Y por qué el espiritismo es vida? Porque nos llena de esperanza. Nos invita a ser los hombres nuevos, esos hombres virtuosos, que es el camino de la evolución trazada por los dioses para cada uno de nosotros. Entonces, por eso los hombres buscamos en ciertos momentos de la vida grupos religiosos, porque buscamos algo de esperanza, porque el mundo externo es un mundo de lucha y perdemos la esperanza. Necesitamos algo que nos dé consuelo, algo que nos invite a ver que el futuro hay esperanza. Y precisamente el espiritismo nos la renueva, porque también a veces vemos limitado y no podemos comprender el mundo más allá de los sucesos. Entonces, por eso debemos comprender y ver que la vida tiene un fin, la vida y toda la humanidad tiene y también tiene su destino, y es un divino sagrado, y es divina y sagrada ese caminar y ese destino. Por supuesto que todos son hombres iguales, somos esos hijos de Dios, que es el creador de todo lo existente. Y como vemos, la vida en su más mínima expresión, como el ADN, hoy tiene una naturaleza que antes no veíamos, que no comprendíamos. ¿Cómo así que unas moléculas, pero aparte de esas moléculas, nuestros pensamientos también lo modifican, pero también nosotros con nuestras actitudes y nuestros pensamientos también podemos modificar esa parte de condición de esa vida física? Los sufrimientos son pasajeros, nos purifica, nos eleva a Dios y Dios no nos coloca cargas que no podamos llevar. El espiritismo nos dice que, y nos aclara, y muchas lecturas nos aclaran, que esas pruebas realmente no son colocadas simplemente porque Dios quiso, no, es porque sabemos que para poder evolucionar, para poder superar nuestras limitaciones, nosotros también, esa alma, ese espíritu ha trabajado para saber que podemos, y Dios no nos coloca, por supuesto, más allá de lo que también nos tenemos como capacidad para poder superar esa limitación, esa prueba. Pero esa prueba, cuando la hemos superado, es meritoria, como las condiciones de trabajos que tenemos en nuestra vida. Y por eso la ley del trabajo es la ley que nos permite, por nuestros propios medios, avanzar en ese ascenso espiritual. En ese avance espiritual, por eso el trabajo es digno. Cualquier labor es digna. Por eso a veces lo vamos comprendiendo durante los años, que cualquier labor no solamente nos puede dar el alimento, nos da el alimento inclusive para nuestra familia, sino que en ella, en ese trabajo, nos potencializa para ser esos seres virtuosos, porque el trabajo perfecciona, el trabajo permite dedicarnos y explorar y desarrollar no solamente cualidades del orden de conocimiento, sino también del orden moral, como es la responsabilidad, como es también el poder rendir y el poder comprender que en este mundo existe un orden, y parte de comprender ese orden y parte de participar en ese orden. Pero también existen unas leyes morales que no me he detenido porque son muy extensas. También existe, por ejemplo, la ley de destrucción. Quiere decir que también el cuerpo físico, por más que querramos, él tiene un tiempo, él también tiene un ciclo. Y también el alma necesita pasar a otro estado para seguir su aprendizaje.
Y lo mismo el mundo y las leyes todas las situaciones que se presentan de guerra es parte de ese proceso de transformación que exige, pero que en el fondo se lleva esa línea de evolución y que se lleva un programa que aun cuando no lo podamos percibir, existe también el libre albedrío para que el hombre sea mejor cada día. Y por supuesto, por eso nos invita a ser esos hombres nuevos. Por lo tanto, el espiritismo en su mayor expresión debemos decir que es vida, porque nos hace comprender que somos inmortales, que la vida va más allá de la muerte física y que la evolución es casi infinita. Entonces, el espiritismo nos recalca que somos inmortales. Básicamente, la mayor parte de las obras de Allan Kardec nos demuestran que somos esos seres inmortales, que como he dicho, somos los hombres del ayer, que hemos vivido en diferentes culturas, que hemos vivido en diferentes países, que hemos sido hombres, mujeres del ayer, que así como hemos sido de pronto esos hombres que hoy consideramos un poco más virtuosos, también hemos sido esos hombres del ayer, hombres ruines, también hemos sido esos hombres criminales. Por eso debemos comprender también el sufrimiento e invitar, cada día que podamos invitar a esas personas que están sufriendo a saber que ese sufrimiento es pasajero, pero que también ese hombre que a veces observamos en el delito es un hombre que también tendrá su oportunidad de ir mejorando y que será un hombre en el futuro, un hombre virtuoso. Que todas las situaciones difíciles que a veces vemos a diario en unas condiciones económicas, también son oportunidades para desarrollarnos por medio del trabajo, de ir superando esa necesidad, de ir superando esa limitación. Las limitaciones, como tantas enseñanzas nos han dicho, la limitación está en nuestra mente, porque somos esos hijos de Dios que tenemos todas esas potencialidades, que podemos ser lo que querramos, pero que si nos limitamos simplemente a creer que somos esa personalidad limitada que no pudo estudiar, que no pudo cambiar de trabajo, que no pudo cambiar de país, que no pudo cambiar inclusive a veces de una condición económica o de una enfermedad. No, donde estamos podemos reprogramarnos como se reprograma el ADN. Nos podemos reprogramar con amor, con esperanza, con conocimiento para ser esos hombres que tanto necesita la humanidad, que son esos seres de bien. Por eso el espiritismo es vida. Hasta aquí mi exposición, y si hay preguntas, estaré atento. Le damos gracias a Humberto por su exposición. En el chat todavía no aparecen preguntas y le damos la palabra al director de la Casa Espírita, Germán Telles Espinosa. Bueno, muy buenas tardes para todas y todos quienes están allá presencialmente en el Centro Espírita, como a su vez a quienes estamos en la plataforma virtual. Quiero decirle a Humbertico que no estoy en Zapatoca, Humbertico, que es su pueblo, ¿no es cierto? Pueblo de Zapatoca, ¿no es cierto? Estoy en San José de Suaita, en Santander, en el campo. Mi pueblo es Mogotes, cerca de San Gil. ¿Mogotes? Bueno, entonces, Humbertico, permítame hacerle un reconocimiento por su conferencia, su disertación. Personalmente he aprendido sobre el ADN. Muchísimas gracias. Y bueno, que todos sigamos estudiando la divina doctrina espírita con entusiasmo, con alegría. Y en esa forma, pues, tendremos una concepción muy clara por qué el espiritismo es vida,
pero es una vida de tipo espiritual y que tenemos, es decir, un pequeño viajecito aquí en la tierra para adquirir mayores conocimientos, mayores experiencias a través de las diferentes reencarnaciones o reencarnaciones. Entonces, muchas felicitaciones, Humbertico, muy amable por aceptar la invitación de nuestra casa espírita, bueno, y muy reconocido, y un abrazo muy fuerte de este lugar santanderiano, Humbertico. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar entonces con el Evangelio a cargo de María Telles Velasco. El tema es Una realeza terrenal del capítulo 2, Mi reino no es de este mundo. Bueno, para todos y todas, muy buenas tardes nuevamente. En la tarde de hoy me correspondió el capítulo 2, Mi reino no es de este mundo, Instrucciones de los Espíritus, el ítem 8, Una realeza terrenal. Bueno, entonces, Instrucciones de los Espíritus, una realeza terrenal. ¿Quién mejor que yo puede comprender la verdad de estas palabras? De Señor nuestro, mi reino no es de este mundo. En la tierra el orgullo me perdió. Así pues, ¿quién mejor que yo comprendería la insignificancia de los reinos del mundo, que me ha traído de mi realeza terrenal? Nada, absolutamente nada. Y como para que la elección fuese más terrible, ni siquiera la conservé hasta la tumba. Reina entre los hombres, como reina creí entrar en los reinos de los cielos. Qué desilusión, qué humillación, cuando en vez de ser recibida aquí como una soberana, encontré por encima de mí y muy por encima hombres a quienes consideraba inferiores, a los que despreciaba porque no eran de sangre noble. Entonces comprendí la esterilidad de los honores y de las grandezas que con tanta avidez se buscan en la tierra. Para conquistar un lugar en este reino no son necesarias la abnegación, la humildad, la caridad. Perdón, son necesarias la abnegación, la humildad, la caridad, en toda su celestial práctica, así como la benevolencia para todos. No se os pregunta qué habéis sido, a qué categoría pertenecisteis, sino el bien que habéis hecho, las lágrimas que habéis enjugado. Oh Jesús, tú lo has dicho, tu reino no es de este mundo, porque es preciso sufrir para llegar al cielo, y los escalones del trono no nos aproximan a él. Solo los senderos más penosos de la vida conducen al reino de Jesús. Buscad, pues, el camino del cielo a través de las zarzas y los espinos, y no entre las flores. Los hombres detrás de los bienes terrenales son como si debieran conservarlos para siempre. Con todo, aquí no hay ilusiones. Pronto perciben que solo se aferraron a una sombra y que despreciaron los únicos bienes auténticos y duraderos, los únicos que les sirven de toda morada celestial, los únicos que pueden franquearles las puertas del cielo. Tened piedad de los que no se ganaron el reino de los cielos. Ayudadlos con vuestras plegarias, porque la oración aproxima al hombre al Altísimo. La oración es el vínculo que une el cielo con la tierra. No lo olvidéis. Una reina de Francia, el Gerbet, 1863. Bueno, vamos entonces a hacer una pequeña reflexión sobre este bonito evangelio, que creo que es un llamado a una reflexión sobre qué estamos haciendo o cuál es nuestro papel aquí en la tierra. Entonces, primero, la humildad es una virtud muy postergada entre los seres humanos. Muy pocos practicamos esta bonita virtud que es la humildad.
porque no nos gusta, ¿sí? Ser humildes es un llamado a ayudar al otro, a ser caritativos, a no creernos más que los demás por una posición que tengamos. La humildad y la caridad nos invita a ayudar a nuestro prójimo con desinterés, porque ese sentimiento nivela a los hombres. Les dice que son hermanos, que deben ayudarse mutuamente. Además, nos ayuda a conducirnos por el camino del bien. Pero es muy difícil, sobre todo aquí en la tierra, practicarlo, ¿no? Porque nosotros siempre queremos brillar por encima de los demás. Y más aún como le pasó a esta reina cuando llegó al mundo espiritual, pues que ahí no interesaba si había sido una reina, si tenía dinero, sino que muchas de las personas que ella humilló, ultrajó o tal vez despreció, pues fueron los que brillaban más y tenían más espiritualidad en el mundo espiritual. La humildad no es un sinónimo para alargarnos a nosotros mismos, de virtudes que no tenemos, ni hemos cultivado, ni mucho menos practicado. La humildad es algo que se tiene que practicar día a día, ¿sí? No por el hecho de ayudar a alguien, dar una limosna, un mercado, una oración, decir que ya somos pues los símbolos de la humildad a nivel mundial, internacional y cósmicamente, sino es más bien cómo ponemos en práctica esta bella virtud, ¿sí? En nuestro diario vivir y con todas las personas que nos rodean, pues empezando por nosotros mismos. Ay, perdón, ¿qué hice? Empezando por nosotros mismos, por nuestra familia, por nuestro lugar de trabajo, por todas las personas que nos rodean. Discúlpeme en un momentico porque no sé por qué se volvió la presentación. Dice, es una invitación a dejarnos impregnar de toda la caridad, la humildad, el amor y servicio al prójimo con la intención fehaciente de poder mirar la realidad del otro, de este mundo, de lo que de verdad nos invite a caminar hacia el bien, a la oportunidad de tenernos, que tenemos día a día de aprovechar esta reencarnación. Entonces, este evangelio lo que nos invita es a que nosotros entreguemos de verdad todas las cosas buenas, tanto espiritual como moralmente, porque es una oportunidad que nos da Dios cada día de nuestras vidas para aprovechar esta reencarnación, para ser mejores, para no dejarnos deslumbrar de las cosas materiales o banales de las cuales estamos rodeados en este plano material. Sabemos que pues obviamente la tierra es un mundo de expiación y pruebas, pero es como nosotros estamos dejándonos impregnar o influenciar de este plano material y que muchas veces nos ciega a pensar en una vida futura y en ese verdadero despertar espiritual que es lo que vale la pena ir cultivando en esta reencarnación. Todo lo que sembremos acá en la tierra lo vamos a ver multiplicado en el mundo espiritual. Y ahí será el verdadero crujir de dientes cuando nos pregunten si cumplimos con la misión que nos encomendó Dios. Ahí es donde verdaderamente nos vamos a enfrentar con aquellas imperfecciones o con aquellas cosas que dejamos de hacer para el beneficio de nosotros, de la humanidad, de la sociedad, de nuestra familia, de nuestro trabajo. En ese momento no nos preguntarán cuánto dinero, poder, lujos, bienes materiales, belleza teníamos. Nos preguntarán a cuántos seres ayudamos, si cultivamos espiritual y moralmente en nosotros y en los demás, si lo supimos, si pusimos todas esas riquezas materiales al servicio del adelantamiento moral y material de los más necesitados, de aquellos llamados pobres de corazón. Si en algún momento Dios nos da la posibilidad de tener económicamente una estabilidad o tener bienes o tener dinero, es importante no que nos satisfacemos nosotros mismos, sino de qué manera satisfacemos a los demás y ayudamos a los demás con esos bienes, ¿sí? No de una manera humillante, no ultrajándolos, no haciéndolos sentir menos, sino más bien poniéndolos al servicio de ellos. Y pues esos llamados pobres de corazón no son pobres de corazón, más bien son humildes de corazón, ¿sí? Y esos pobres de corazón, pues la mayoría de veces son los que entran más rápido al mundo espiritual porque fueron personas nobles, porque fueron personas humildes de corazón. La caridad y la humildad son títulos de nobleza, son valores que se siembran y cultivan en nuestras vidas cuando servimos de corazón al prójimo. Entonces vemos esta linda foto de Chico Xavier
Y él lo hacía como muchas de las personas que han marcado la historia y como otras personas que han trabajado en silencio en el mundo, ¿sí? Cuando nosotros somos humildes, somos nobles y ayudamos a, a nuestro prójimo, esas virtudes empiezan a forjarse en nuestro corazón y a hacerse vívidas en cada situación que nos presenta la vida. Aquí vemos a Lady Di, que pues Lady Di era una princesa, la princesa de Gales. Perdón María, no se está viendo ninguna de las fotos que está mencionando, ni la de Chico ni la de Lady, por favor. Ay, Gracias. ¿por qué? Voy a dejar de compartir pantalla, ¿bueno? Ahí sí ve. Sí, Ya, señora, ahí se ve la Sí. imagen de Lady con los niños. Muy bien. Bueno, ya me devuelvo la de Chico para que la vean. Bueno, les decía que esta foto de Chico es muy linda y que nos invita a practicar esa caridad y esa humildad en cada situación que podamos servir a los demás. En este caso vemos a Lady Di, que era la princesa de Gales, era una princesa muy linda con mucho dinero. Digamos que ella tuvo muchos vacíos existenciales debido a que pues ella no le encontró sentido a la vida de tener tanto dinero, lujo, belleza, si ella no era feliz ni con ella misma ni a los demás. Ya al final de sus días, si recordamos, pues ella encontró este verdadero reino de los cielos, ayudando y visitando y apoyando muchas causas sociales. El verdadero reino de los cielos es para los simples, lo que para los que poseen simplicidad del corazón y la humildad del espíritu, no para aquel que crea más en sí mismo que en Dios. Entonces, vemos que es importante cuando nosotros vemos la majestuosidad de Dios en cosas simples, en la humildad, en el amor, en la ayuda al prójimo, en la caridad. En esas cosas que vemos como simples, vemos en cada situación a Dios y en cada oportunidad para ser mejores y para servir. Y no creer que nosotros somos el centro del universo y que todo gira a nuestro alrededor y creernos más que Dios. Entonces vemos que esto es importante para evolucionar también espiritualmente. Las verdaderas virtudes nos aproximan a Dios. La humildad, la caridad, la bondad, la fe y la paciencia son actos de respeto y amor a Dios. Entonces, en cada situación, en cada una de estas virtudes, no solamente nosotros crecemos espiritual y moralmente, sino también mostramos ese amor y ese respeto a Dios, como decía en el Evangelio. Si ella hubiese sabido todas esas cosas cuando estaba aquí reencarnada, pues hubiese puesto a disposición sus bienes, su forma de ser, su reinado a Dios también como parte de agradecimiento y también como un símbolo de oración. Más vale pues que su felicidad futura, que el hombre sea pobre de espíritu y en el sentido del mundo y rico en cualidades morales. Entonces es mejor muchas veces no tener tanta riqueza, tantas cosas materiales, porque a veces nos ciega y no nos deja crecer espiritualmente y nos genera, son dificultades a nosotros en nuestra vida material, espiritual y en la parte de evolución, sino más bien ser muy ricos en esas cualidades morales que finalmente son las que nos van a ayudar en este plano y cuando también estemos en el mundo espiritual. Aquel que quiera ser mayor, sea vuestro servidor, así como en esta otra. Todo el que se rebaje será elevado y todo el que se eleve será rebajado. Entonces vemos que aquellas personas que se enaltecen ante los ojos de Dios con acciones, pues van a ser rebajados en el mundo espiritual, mientras que aquellas personas que trabajan en silencio, con amor, con dulzura, con entrega, sin que nadie se dé cuenta, pues esas son las personas que más van a brillar en el mundo espiritual. El espiritismo viene a sancionar la teoría mediante el ejemplo, cuando nos muestra que los grandes en el mundo de los espíritus son los que eran pequeños en la tierra y que a menudo son muy pequeños en el mundo de los espíritus, son los que en la tierra eran los más grandes y poderosos. Entonces, si recordamos a la Madre Teresa de Calcuta, era muy pequeña en tamaño, ¿cierto? Pero su corazón era gigante, era inmenso, era una mujer que ayudaba mucho a niños, niñas, a adolescentes, a adultos mayores, y ella entregaba de corazón ese amor, y eso la hacía y la sigue haciendo muy grande en el mundo espiritual. La inteligencia es fecunda en méritos para el porvenir.
pero con la condición de que se haga un buen uso de ella. Si los hombres que la poseen se sirvieran de la inteligencia conforme a la voluntad de Dios, la labor de los espíritus que hacen por progresar a la humanidad sería mucho más sencilla. Lamentablemente, muchos la convierten en un instrumento de orgullo y de perdición para sí mismos. Entonces, en esta parte de la reflexión que me pareció muy importante es también cómo estamos colocando nuestra inteligencia, nuestro saber, no solamente a nivel profesional, físico, material, sino espiritual, al servicio de los demás. Si nosotros en cada cosa que hiciéramos colocáramos esa humildad, esa inteligencia, ese amor, ese don de servicio, pues obviamente seríamos unos trabajadores espirituales aquí en la tierra, ¿sí? Y ayudaríamos mucho a los espíritus de luz, a los espíritus protectores de esta tierra, a que la tierra avance y a que el trabajo fluya. Entonces, es pensarnos cómo estamos, qué papel estamos cumpliendo aquí en la tierra, de qué manera lo estamos cumpliendo y cómo estamos colocando toda nuestra inteligencia, la humildad, el amor al servicio de los demás. Si queremos llegar brillantes, llenos de luz al mundo espiritual o de pronto muy tristes y preocupados al mundo espiritual porque no nos recibieron como creíamos que nos iban a recibir, con bombos, platillos, con una alfombra roja, ¿sí? Porque de pronto aquí en la tierra lo podemos tener, pero en el mundo espiritual es la verdadera confrontación con todo lo bueno que hicimos. Por su atención, muchísimas gracias. No sé si tengan alguna duda, aporte o demás del Evangelio. Le agradecemos a mi tía por su evangelio y a mis hermanas le hacemos la invitación para dentro de 8 días. El tema es Conoce a ti mismo y no juzgarás. El expositor invitado es Germán Telles Velasco para que puedan asistir. Entonces a todos mis hermanos están cordialmente invitados a la conferencia del próximo sábado y por favor mi tía que nos regale la oración de cierre. Vale, entonces vamos a disponernos para hacer la oración, para cerrar este momento tan importante en nuestra vida, en nuestro aprendizaje. Unidos de corazón, de pensamiento, le damos gracias al Señor, a Dios, nuestro Padre, por este espacio, por este momento, por todos los aprendizajes y conocimientos recibidos en la tarde de hoy. Te agradecemos, Señor, por darnos la oportunidad de un día más de conocimiento, de un día de aprender más sobre ti, sobre el mundo espiritual, sobre la verdadera importancia que tenemos aquí en la Tierra, en este planeta Tierra. También, Señor, te agradecemos por cuántas maravillosos regalos nos regalas a diario, por un techo, un pan, un abrigo, por la lluvia, por el viento, por la naturaleza, por todas las cosas maravillosas que dispones a nuestra vista y que muy pocas veces te damos gracias. También, Señor, te agradecemos por cada una de nuestras familias y te pedimos de corazón que las ilumines, las protejas y nos mantengas unidas en bienestar físico, material, espiritual, pero ante todo moral, Señor. Te agradecemos esta tarde, Señor, para que todo lo que terminemos de hacer lo hagamos en tu nombre y para que este inicio de semana sea muy bendecido para todos y todas, ya sea en nuestra familia, en nuestros lugares de trabajo, a nivel personal. En todas las cosas que hagamos, nos dispongamos en tu nombre para realizarlas de la mejor manera y siempre pensando en el servicio de los demás. Te pedimos esta noche protección, protección para nuestras casas, nuestros hogares, para los hogares de nuestros familiares, para todas las personas que estamos reunidas en este momento a través de la plataforma o a través físico en el Centro Espírita. Te agradecemos este día nuevamente y que así sea. Que así sea. Le damos las gracias a mis hermanos por haber asistido. Que tengan buena tarde.